El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en la carta a los Filipenses en el capítulo 1, pero quiero volver un poquito sobre el contexto histórico de las condiciones, circunstancias, lugares y autor de esta carta. En Hechos, el capítulo 16, verso 11 al 40, tenemos una narración de Lucas extremadamente vívida. Cruzando el mar Egeo, Pablo y sus compañeros misioneros siguieron la gran vía romana en Asia. Las ciudades a lo largo del camino escucharon el mensaje del Evangelio por medio de estos viajeros. Como resultado se fundaron iglesias cristianas. La primera parada fue en Filipos, a unos 18 kilómetros del puerto de Neápolis, lo que actualmente se conoce como Turquía. En Filipos no había sinagoga, los pocos judíos piadosos se reunían a orillas del río. Pablo, como era su costumbre, se puso en contacto con la comunidad judía. Los primeros frutos de esta labor evangelizadora fueron una mujer asiática rica, una joven griega marginal, antes endemoniada y explotada, y un burócrata del imperio. Estos fueron los primeros miembros fundadores de la primera iglesia cristiana en Europa. A pesar de este inicio accidentado y de múltiples tensiones, la relación del apóstol con esta iglesia fue siempre muy cordial y sus visitas se repitieron. Esto lo podemos constatar en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 1 al 3, luego en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 5. Veamos ahora un poco de la estructura literaria y los temas principales. El motivo que lleva el apóstol a escribir esta carta es la gratitud. Da gracias a Dios por los creyentes en Filipos, por la donación que ha recibido de ellos y por la persona de Epafrodito, quien estuvo sirviéndolo, por medio de quien se le hizo llegar la ofrenda. Y Pablo responde en la única forma en que el ser humano puede y debe hacerlo, con un sentido profundo y gozoso de gratitud. A la gracia debemos responder siempre con gracia. Volvamos entonces ahora al capítulo 1 de Filipenses y vamos al versículo 12 en adelante. Hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado ha servido para que se conozca más la buena noticia de salvación. Toda la guardia de palacio y los demás saben que llevo cadenas porque sirvo a Cristo. Además, mis cadenas han servido para animar a la mayoría de mis hermanos en el Señor a no tener miedo de dar a conocer ese mensaje. Es cierto que algunos anuncian el mensaje de Cristo movidos por envidia y con el deseo de causar problemas, pero otros lo hacen con buenas intenciones, por amor y sabiendo que estoy preso por defender la buena noticia de la salvación. Pero los otros proclaman a Cristo solo por figurar. No son sinceros, lo que quieren es causarme problemas ahora que estoy preso. Pero eso no importa, porque lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo, aunque algunos lo hagan por razones equivocadas. De todas maneras, me alegra que se hable acerca de Cristo y seguiré alegrándome. Interesante, porque aquí el apóstol Pablo le está dando testimonio ahora a los filipenses acerca de lo que él viene haciendo, cómo lo hace de corazón. Recordemos que eso es algo que le ha sido entregado a él, que le ha sido revelado a él, que ha sido llamado exclusivamente para este tipo de trabajo. En tales condiciones él tiene que ser fiel al llamado que ha recibido del Señor, porque él, como un hombre fariseo, como un conocedor de la ley, como alguien apegado a las tradiciones del Antiguo Testamento y apegado al Antiguo Pacto, sufrió una experiencia que lo transformó completamente en su manera de pensar. Esa es la razón por la cual él escribe a los romanos, por allá en el capítulo 12, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Porque amigos, nosotros somos la medida de los pensamientos, vivimos de acuerdo a cómo pensamos. Pensamos y luego actuamos. Y no siempre esos pensamientos son correctos, son buenos. No siempre esos pensamientos están guiados por el Espíritu de Dios. A veces están guiados por nuestra alma, por nuestros sentimientos, por nuestros deseos. Pero él está diciendo, cambien la manera de pensar. Es que él lo experimentó. Él se dio cuenta que sus pensamientos eran pensamientos contrarios al plan y propósito de Dios ahora que el reino de Dios había venido a la tierra en Cristo Jesús. Ahora que había sido consumada la obra redentora en la cruz del Calvario.
Ahora, cuando Cristo había entregado su vida y a precio de sangre había comprado la salvación de la humanidad, de todos los seres humanos, en todas las generaciones y en todas las razas y todos los lugares posibles bajo el cielo. Entonces tenía que cambiar su manera de pensar para poder entender ahora el regalo de Dios. Porque si bien es cierto que Él se lo explica con toda claridad a los romanos diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Él también dice, eso es cierto, pero hay un regalo que viene de Dios, la gracia del Señor Jesucristo que nos ha dado, que ha venido como un regalo del Padre, para que nosotros recibamos ese regalo y entonces tengamos derecho a la salvación también. Ese es el regalo que el Padre nos ha dado en su Hijo Jesús, el perdón de nuestros pecados. Y como nos vamos a dar cuenta, en el capítulo 2, el apóstol Pablo va a introducirnos en una cristología profunda, extraordinaria y maravillosa, que nos va a relatar cada paso de la forma como Cristo Jesús, siendo Dios y estando en la condición de Dios, renunció a estar allá en la gloria, en el cielo, para venir a la tierra y vivir entre nosotros y nacer como un hombre, como un ser natural. Y por eso se le llama el Hijo del Hombre. ¿Ves? Porque tenía que tomar una forma humana para venir y estar entre nosotros, para transmitirnos su amor, su misericordia en persona, Él mismo venir, sanar a los enfermos, Él mismo experimentar el azote, el sufrimiento, el dolor y la angustia que se tiene aquí entre los seres humanos, en esa guerra constante y fratricida que hay en el mundo, donde como hermanos siempre los hombres se están viendo como enemigos, por la competencia, por las riquezas, por el dinero, por lo que sea, por el amor de las mujeres. Bueno, lo que sea, siempre está esa guerra constante y permanente en la mente y en el corazón de los seres humanos. Y Cristo viene entonces para experimentar la guerra entre los seres humanos y para colocar paz en ellos, en su corazón, a través de la obra redentora en la cruz del Calvario. Y eso es extraordinario y maravilloso. Cuando pasemos al capítulo 2, vamos a profundizar en esa cristología y la manera como el apóstol Pablo está explicando a los filipenses esta parte tan extraordinaria y tan maravillosa que nos va a ayudar a nosotros a entender cada día más y más este plan y propósito del Señor. Entonces, en este primer capítulo, en estos primeros párrafos que van a ir concatenados el uno con el otro, está hablando acerca de la oración, está hablando acerca de la vida en Cristo, está hablando acerca de los cambios que se deben dar, está hablando acerca de las cadenas que lo llevan como testimonio que Él está aportando, como testimonio de que ha sido detenido, privado de la libertad, su locomoción le ha sido detenida, no puede seguir yendo a ningún otro lugar. Entonces escuchen esto que es bien interesante. Esto es muy interesante. Como los pasos no podían ir a ningún otro lugar, se dedica a escribir en la carta, ahí en la cárcel. Mientras está en la cárcel detenido, la palabra no está presa y no está detenida, porque ahora la revelación que ha recibido del Espíritu de Dios, Él la va a consignar mediante escritos, bien sea que Él lo haga con gran dificultad por la enfermedad de sus ojos, o que tenga alguien a quien dictarle la carta. Y es así como desde la prisión, entonces Él está escribiendo estas cartas, que se considera el conjunto de cartas desde la prisión. Entonces la palabra no está presa, no está detenida, ¿verdad? No hay ninguna forma que la palabra sea encarcelada. La palabra correrá como un río crecido, caudaloso. La palabra llegará a diferentes lugares. Y mire cómo estas cartas que Él escribió allá en la cárcel, estando en la cárcel, llegan hasta nosotros en nuestro tiempo. Gracias a la Biblia, a la palabra de Dios, que ha sido escrita para 1000 generaciones. Así que, amigos, yo quiero que en el día de hoy me acompañen a dar gracias a Dios, porque esas enseñanzas que sirvieron para los filipenses también sirven para nosotros en el tiempo de hoy, en el ahora, en el aquí, en el lugar donde cada uno de nosotros estemos, porque esta palabra es para todos los seres humanos. Acompáñenme en la oración. Señor, queremos darte gracias en el día de hoy por la palabra, por el testimonio de un hombre esforzado y valiente, que aunque perdió su libertad por un tiempo y estuvo en la cárcel, desde la misma cárcel sacó estas cartas y las envió para que fueran edificadas las iglesias de ese primer siglo y fuera edificada la iglesia en el tiempo presente en los diferentes lugares del mundo. Gracias por tener acceso a esta palabra escrita. Gracias por tener acceso a esta palabra inspirada. Gracias porque esta palabra viene a producir en nosotros cambios y transformaciones, como sucedió en la iglesia del primer siglo. En el nombre de Jesús. Amén.
hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.